y vamos a pasar al siguiente panel, que es un panel de inversiones, comentarios macro, oportunidades, riesgos y un panorama en general. Así que invito al siguiente panel a Pablo de Bernardi, director corporativo de PPI, Enrique Fernández Sáenz, vicepresidente de Estructuras Financieras, Walter Morales, CEO de Wise Capital, y Eric Ritondale, Chief Economist de Puente. Los modera el doctor Jorge Saumel. Gracias. Buen día, muchas gracias por su presencia. Es un placer nuevamente estar aquí, un grupo amplio de amigos con quienes solemos juntarnos 2 veces al año para repasar la actualidad en el mercado de capitales y los escenarios económicos. Me acompañan en este panel, que está dedicado a referirnos a oportunidades de inversión, visión macro, riesgos, ventajas. Walter Morales. Walter Morales, ustedes lo conocen, es presidente de Wise Capital, licenciado en Economía. Eric Ritondale, que es jefe economista de Puente, también licenciado en Economía. Enrique Fernández Sáenz, que es abogado, pero especializado en finanzas, vicepresidente de Estructuras Financieras. Y aquí Pablo de Bernardi, que es director corporativo de PPI. Antes de empezar con el panel lo vamos a plantear de la siguiente manera. Va a arrancar Walter dándonos una visión macro, vamos a ir de lo general a lo particular y después vamos a tratar de, entre todos, identificar a través de escenarios alternativos oportunidades de inversión, armado de carteras, etcétera. Pero antes déjenme pasar un aviso parroquial. Retomo un poco lo que decía Diego Cazorla al inicio, el presidente del instituto, como así también Douglas Celeste como presidente del Comité de Certificaciones Internacionales. Y en este caso me tomo el atrevimiento de decirlo en nombre de la entidad que represento, que es un inversor institucional. Con la desaparición de las AFJP se produjo a lo largo de los años un deterioro en los saberes, un deterioro en la formación académica de la gente que está en el mercado, sobre todo aquella gente que tiene que ver con research, M&A, especialidades dentro del mercado de capitales. Hoy en día nosotros estamos en una búsqueda de un researcher y nos cuesta muchísimo. ¿Por qué? Porque justamente al debilitarse el mercado de capitales, muchos saberes se fueron debilitando también y la oferta decayó. Hoy entre los actores del mercado de capitales nos estamos robando recursos. Las certificaciones internacionales significan una herramienta de excelencia para explorar posibilidades de capacitación en una Argentina que quizás, y todos esperamos que así sea, nos presenta nuevamente posibilidades de expansión, posibilidades de mayor desarrollo, una perspectiva distinta que va a requerir de una formación diferente. Así que es un planteo, es una invitación a las empresas para revisar en sus planes de capacitación cómo formar a su gente de cara a estos escenarios que son tan deseables y que pueden venir, como así también para los profesionales, para que se preparen porque creo que puede haber excelentes oportunidades. La Comisión Nacional de Valores ha hecho un trabajo profesional excelente a lo largo de los años, pero está faltando la materia prima que permita un mayor desarrollo. La infraestructura la tenemos, las autoridades muestran vocación por, eliminar restricciones que fueron de alguna manera impuestas por las vicisitudes de la macro. En ese camino están recorriendo un camino que es de precisamente mayor libertad. Ahora es posible que llegado el caso nos encontremos con que no tengamos la gente capacitada como para asumir el desafío. Las certificaciones internacionales, de nuevo, son una excelente posibilidad para asumir ese desafío. Bien, vamos al grano con nuestro panel. Walter, por favor, si nos das una visión macro. Vamos a esperar que te la presentación. Ahí está, fantástico. Bueno, les voy a dar un pequeño view, más traje muy pocas slides, de lo que estamos esperando, lo que vemos a nivel macro, y algún impacto previo al mercado de capitales como para encender un poquito el debate después. A ver, hay algo que pasó la semana pasada que me hace mirar un poco diferente la situación, y es una frase que dijo Milei en una radio AM. Si no me falla la memoria, fue en Splendid.
prontamente vamos a llegar a un acuerdo con los gobernadores y vamos a volver a reenviar la nueva versión de la ley de bases. A priori me hace pensar que tenemos un presidente más pragmático del que asumió. ¿Sí? No quiere decir que esto va a eliminar las banderas del orden fiscal, de achicar la hoja del balance del central, ¿sí? Pero que abandone parte de la postura dura que venía teniendo y tenga un mayor pragmatismo para llegar a un acuerdo de cara al Pacto de Mayo, nosotros lo vemos como un acontecimiento positivo. Porque si en mayo los gobernadores patearan el tablero, me gustaría ver cómo sigue después la película, ¿no? Entonces esto lo estamos viendo como un punto positivo, pero de vuelta, sin ceder en su principal bandera, que es el superávit fiscal. Ahora vamos a ver la parte del superávit. Tema crecimiento económico PBI, a todo el mundo le digo, esperamos 4 puntos de caída este año, pero nosotros el 4 puntos de caída es ilustrativo. No sabemos cuánto va a caer. Cuanto más fuerte sea el ajuste fiscal, cuando la principal empresa del país, que es Argentina Sociedad Anónima, baja el gasto público, obviamente que eso repercute también en el nivel de actividad. Es imposible que no repercuta. No estoy diciendo que esté mal, que recorte el gasto público, ni mucho menos. Digo que va a repercutir. La Ditela acaba de publicar el índice líder, el último dato es el de enero, tiene un poder predictivo de 4 meses, de 4 a 6 meses, y está en caída libre. Así que a priori tendremos que decir que hasta mayo no aparecería el piso. A priori hay que ver cómo repercute, cómo vienen los datos posteriores. Las banderas que no se cambian a pesar del potencial pragmatismo en función de lo que dijo Milei. Resultado primario para este año, fantástico. Venimos de años de déficit. En realidad la Argentina tiene déficit desde los años 60, de que están las mediciones. ¿Sí? Cuando apareció la supersoja tuvimos superávit, cuando estamos en el default, porque Eva se caja, tuvimos superávit, pero nada más. Y plantea una reducción del gasto público al 24 puntos del PBI, ojalá fuera 24. Yo creo que con el 34 hacemos una fiesta, hoy está en 42, ¿sí? y el 34 potencialmente diríamos que es posible, ¿sí? Sería un dato bastante positivo avanzar y pensamos que es altamente probable que esto se consiga. Achicar la hoja del balance lo está haciendo a fuerza de tasas muy negativas. Sí, estuvieron hablando ya en los paneles anteriores de que las tasas se esperan que después sean positivas, así que no vamos a ahondar al respecto. Pero bueno, tasas de interés muy negativas, pasivos monetarios que en lo que va del año crecen menos del 10%, con reservas que crecen el 22%, ahí tenemos otro dato positivo, y las reservas siguen siendo negativas. Acuérdense que se arrancó con un poquito más de 10.000 millones de dólares y estamos un poco menos de 4.000. Así que también son datos positivos. Y todo esto nos lleva a pensar en empezar a mirar el dólar contra los pasivos monetarios, ya no contra los pasivos monetarios corregidos, porque no tenemos por qué asustarnos, ¿sí? Empecemos a tomar mediciones más benévolas. Y hoy ese cálculo te da 1.007. Ahí tenemos parte de la explicación de las caídas que vienen los dólares financieros y que el gobierno, en vez de pensar en abrir parcialmente el cepo, prefirió hundir más las tasas de interés. ¿Sí? A priori eso nos hace pensar de que la unificación cambiaria, el levantamiento más profundo del cepo va a estar sobre finales del tercer trimestre de este año. Algunos colegas están diciendo cuarto trimestre, es posible. No creemos que se llegue a junio, como estaba pensando el Fondo Monetario, pero bueno, son datos posibles, son todos datos positivos que estamos viendo de la macro, que igualmente tenemos la parte social, que el FMI viene marcando, que hay que cuidarla, que hoy no es una bomba de tiempo, porque la gente prefirió ajustarse 2 agujeritos del cinturón y apoyar al gobierno. El tema es que todo tiene un límite, ¿sí? De vuelta, por eso decíamos, este pragmatismo de cara a mayo nos parece positivo. Poner la casa en orden trae efectos positivos, ¿sí? Ahí ya nos metemos un poquito en el mercado. Tendremos que estar pensando en una L30 con una exit yield de acá a 12 meses del 18% anual como número negativo, ¿sí? Ya te da una suba del 45% en dólares. Y es un número negativo el 18%. ¿Por qué? Y simple.
Ahí estamos hoy y miren dónde está Ecuador. En el 20. Miren dónde está el resto de los mercados de frontera, entre el 10 y el 15. O sea, somos el peor mercado de frontera. Con eso creo que estamos diciendo todo. Así que poner un poquito la casa en orden nos deja un upside fenomenal para los activos en dólares. ¿Sí? Estamos lejos todavía de la curva normalizada y se está trabajando en eso. Creo que este es el mensaje un poco que queremos dar en esta parte. Después, achicar la hoja del balance del Banco Central y empezar a poner en caja las cuentas fiscales nos hace pensar de que la inflación va a seguir bajando. Nuestro número de acá a 12 meses, los próximos 12 meses, una inflación del 122. De vuelta, el pragmatismo sobre los supermercados nos hace pensar que con la eliminación que seguramente va a empezar, o cambios que va a haber en las promociones, le podemos ir descontando 10 puntos a la inflación. Así que vamos a estar pensando en una inflación del 112. Y acá es cuando empezamos a ver también algunos activos ajustados por ser, ¿no? Si tratamos de armar una cartera con una duration, acá pusimos promedio, 20-20-20, te da una promedio en 5 títulos de 1,18. En todos estos casos tenés una TIR superior a ese 112 de expectativa de inflación que estamos viendo para los próximos 12 meses. Así que tenemos forma de ir agarrando el catch-up de la inflación que se viene, a pesar de que los bonos están cotizando muy negativos. También somos positivos porque, de vuelta, si se empieza a normalizar la macro, poniendo los números en caja, ¿por qué el Merval en dólares no va a volver a los máximos del 2018? Ahí estamos hablando de una ganancia en dólares del 70%, que también se estaría dando en 12 meses. Es otro punto importante, pero nos queda una incógnita. O sea, hasta ahora todo color de rosa. ¿Qué vamos a hacer con esto? Tipo de cambio real ya es inferior al de agosto del año pasado, cuando Massa lleva el dólar de 280 a 350. Tenemos el problema de que los 3 principales granos que exporta la Argentina están en los mínimos de los últimos 3 años. Con lo cual, el campo va a esperar alguna ayuda para salir y liquidar, y la Argentina necesita esas reservas. ¿Sí? No creo que la ayuda venga por pasar el blend de 80-20 a 70-30, pues justamente el fondo no quiere el blend. No quiere el blend. O sea, se lo permiten 80-20, pues ya estaba. O sea, no le dijeron desarmar lo que heredaste, pero andá pensando cómo lo desarmás y cuándo. Así que vemos difícil que aumente 70-30. Quizás en este momento de baja inflacionaria el gobierno, y que si no me falla la memoria, 76-78% de los bonos dólar link individuales ya no existen más, se cambiaron por ser, sea un momento para que el gobierno empiece a acelerar las devaluaciones periódicas. Pero es la incógnita que nos queda. ¿Qué van a hacer con el tipo de cambio? Si no querés hacer nada, estamos mal. Porque si bien este tipo de cambio es mayor al de los 90, en los 90 no teníamos inflación. Teníamos una presión fiscal inferior a la actual y un gasto público mucho menor a la actual. Entonces hay condiciones que no son las mismas que antes para tener un tipo de cambio real tan bajo. Si lo querés mantener así de bajo y no ajustar más el tipo de cambio, que el mes que viene la inflación sea del 0,20, no del 11/12, porque esa misma inflación te va consumiendo el tipo de cambio. Entonces, algo van a tener que hacer al respecto. Es la única duda que tenemos. Gracias, Walter, y gracias por el cumplimiento del tiempo que teníamos previsto. Eric, danos tu visión macro. Yo ahí, siguiendo un poco con lo que mencionaba Walter, coincido por lo que ha sido la conclusión. Voy a tratar de hacer doble clic un poco en los temas que fue planteando. A ver, si uno se deja llevar por los titulares, hoy son todos muy buenos, ¿no? Acumulación de reservas espectacular, superávit fiscal primario 0,5 del PBI en los primeros 2 meses, índices de aprobación del gobierno que son muy altos por ahora, y una baja de la inflación que sorprende, porque claramente viene más rápido de lo que estábamos esperando, me parece, en promedio del consenso del mercado. En marzo viene bastante bien.
Entonces todo eso obviamente es positivo y creo que explica una parte del rally que ha habido de los globales, sobre todo el componente que depende de lo que es Argentina puro. Entonces hay una parte global que ayudó mucho a todos los países en distrés desde hace, yo diría, 5 meses que está ahí. Ahora, voy a tratar de hacer una descripción un poco más cruda como para no quedarnos solo con estos titulares muy buenos. O sea, si uno mira la acumulación de reservas, sí ha sido 10.000 desde la devaluación, pero si uno le saca lo que ha sido el diferimiento de los pagos de importaciones, son 1.000 millones de dólares en realidad. Y eso es sumándole el 20% del blend que fue al contado al mercado oficial. Si uno mira el perfil de vencimientos en dólares que tiene el sector público, de aquí hasta fin de año son 10.000 millones de dólares. Y esto es sin contar el swap de China, que está ahí en el medio flotando, que no sabemos si va a ser en mayo o en agosto, y habrá que ver si China da el ok para rolear eso. Son 5.000 millones de dólares más, si no. Entonces la situación, si bien, digamos, al nivel de los flujos es muy buena, lo que se ha visto, esto está basado en un esquema transitorio donde se siguen diferimiento los pagos de las nuevas importaciones y en donde el soberano tiene que enfrentar 6.500 millones de dólares de pagos netos, multilaterales, IMF neto bajo el programa actual y los bonistas, el pago de julio, provincias 1.500 millones de dólares, y después tenemos los 1.500 millones de dólares de aquí a fin de año del BOPREAL también, que empieza a pagar. Entonces digo, el sector público tiene esas necesidades financieras sin contar el swap de China. Entonces digo, es un número importante, y si digamos, entonces, consideramos además que parte de la acumulación de reservas, en realidad la mayor parte de la acumulación de reservas se basa en el diferimiento de los pagos de las nuevas importaciones porque no son pagadas spot cuando pasan por aduana, bueno, eso da una buena idea también de lo que mencionabas al final. Digo, esto un poco, bueno, ok, digo, al final del día me parece que hace falta, sobre todo si pensamos en una salida del esquema cambiario, un tipo de cambio real más débil que el actual. Me parece que yo esperaría ese resultado y es algo un poco que también me parece relevante plantearlo porque cuando uno mira lo que es la curva de pesos, lo que está priceando, digo, la curva serie dólar link, lo que está ahí implícito, es un tipo de cambio algo más débil, pero es algo muy armónico, muy suave, y en donde apenas es un tipo de cambio real más débil, no es algo, me parece que realmente más débil. Entonces como que el mercado está priceando o que el control de cambio sigue, o que si se sale de ahí no vamos a un tipo de cambio real mucho más débil, lo cual sería compatible con asumir que Argentina va a tener ingresos de capitales por 10.000, 20.000 millones de dólares anuales por parte de residentes o no residentes, que eso tampoco es algo, me parece, en este contexto razonable. Obviamente si se dan las reformas, veremos en los próximos meses, o si se da obviamente también un acuerdo con el fondo, eso va a ayudar a anclar un poco más las expectativas, pero me parece que es un supuesto que está implícito bastante fuerte. El otro supuesto que uno ve, si uno mira la curva de pesos en los SER, digo, la tasa forward, que es un poco ver qué pricea la curva respecto a cómo van a estar los bonos de acá a 6 o 9 meses, pricean tasas reales positivas para la curva SER de acá a, yo diría, 6 o 8 meses. O sea, como que en octubre vamos a tasas reales positivas, lo cual es consistente con una unificación cambiaria para ese periodo. O sea que el mercado está esperando eso. Yo no quiero tanto discutir este supuesto que está implícito ahí de unificación en octubre, creo que parece razonable con lo que es la agenda de gobierno. Uno obviamente también puede discutir qué es levantar el cepo, porque hoy hay un montón de restricciones que están operativas. Creo que pensar que levantar el cepo es levantarlas todas y volver al escenario de 2016, por ejemplo, me parece que no va a pasar. Pero sí ir en algo más de relajamiento, creo que eso es razonable para empezar a pensarlo a partir del tercer o cuarto trimestre. Pero lo que sí quiero discutir un poco es el otro supuesto, es de que esto sea, digo, a nivel del tipo de cambio real, una dinámica sin, digamos, disrupciones. Porque me parece que un poco, y es lógico ahí la estrategia del gobierno, apunta, digo, ve un poco correctamente, ¿no? El esquema cambiario como una especie de Shenga. Me gustó la analogía que la escuché la otra vez, en donde uno va sacando, digamos, restricciones y trata de ir moviéndolas y sacándolas sin que haya un impacto en el mercado, en el precio de los activos, en el tipo de cambio.
eso es un poco, me parece, lo que el mercado espera y lo que el gobierno está tratando de hacer. Lo que yo no veo es que logremos desarmar una buena cantidad de todas esas restricciones que hay de aquí a 6 meses, como me parece predicida la curva, sin que veamos un tipo de cambio real mucho más bajo presión. Sobre todo, como mencionaba antes, el perfil de vencimientos que hay en dólares para los próximos meses, una acumulación de reservas que está basada en el diferimiento de los pagos de importaciones. Así que es un poco la tesis que tengo. Ya para terminar, digo, un poco yendo a la parte de recomendación de inversiones, me parece que sí, los globales en este escenario, digo, un escenario de levantamiento de control de cambios, es donde hay más espacio, digamos, me parece que uno mira, obviamente, digo, los globales tienen paridades de 40 en promedio, los bonos en pesos por las regulaciones y el control están en paridades incluso arriba de 100, muchos. Eso en un escenario de mayor contundencia en la normalización, obviamente debería empezar a equilibrarse, ¿no? Los globales subiendo y un poco las paridades en pesos bajando. Así que eso da una primera impresión, digo, de donde uno ve más valor. Creo que los globales estaban en $29 antes del balotaje, hoy están en 40 en promedio. Creo que la mitad de la explicación es global de eso, siendo así, y la mitad es idiosincrática de Argentina, pero todos los países en distrés subieron mucho desde los últimos 5 meses, y me parece que hay un recorrido obviamente al alza adicional en la medida que tengamos buenas noticias con las reformas, con el Pacto de Mayo, con eventualmente un nuevo acuerdo con el fondo, y obviamente un relajamiento más claro de las restricciones cambiarias. Creo que ahí pensar en paridades a fin de año, si se da todo escenario, que creo que es el escenario de máxima, de $50 me parece que es súper razonable. Y contra eso, digo, si uno mira los dólar link por ahí, ya con el nivel de brecha que tienen, que es bajo, uno cuando analiza el retorno que uno puede tener en ese tipo de activos en dólares no es tan alto, a pesar de que uno agarraría la compresión de la brecha y que son bonos que rinden positivo. Digo, por ahí, digo, como cobertura hoy para los inversores más regulados o que buscan cobertura al FX, lo que recomendamos ahí es el dólar link de marzo 25. Digo, eso nos parece mejor que el BOP real, el 27A, que si hay un escenario de unificación puro y se pueda ejecutar la opción dólar link en abril 25, eso sería un dólar link que rinde negativo hoy, -4, -5. Entonces el dólar link puro está rindiendo 5, es una opción para cobertura pensando un año mejor que el BOP real. El BOP real era bueno como cobertura dólar link antes de que hiciera el strip, pero una vez que se hizo el strip ya son 4 bonos distintos. Así que eso es un poco por la parte de peso lo que estamos viendo, y para terminar en la parte SER nos gusta el tramo de fin de 2024 y principio del 2025. Ahora nos fuimos un poco más cortos porque antes nos gustaba más el tramo medio de la curva, así que como para dar un panorama muy general de lo que estamos viendo y recomendando para no extender más y cumplir el tiempo. Eric, conocemos tu especialidad sobre el subsoberano. ¿Qué esperás del subsoberano, de las provincias en este contexto? A ver, las provincias contra el soberano, los precios, ¿no?, de los bonos internacionales en moneda dura ajustaron bastante, no tanto porque cayeron, un poco han caído, pero más bien porque el soberano, ¿no?, tuvo un rally importante en los últimos meses. Yo creo que hay espacio para que esta diferencial entre el soberano y las provincias comprima todavía un poco más. Creo que el soberano ahí tiene más recorrido. Obviamente las provincias van a tener que hacer un ajuste fiscal. Algunas están más expuestas que otras a lo que fue la reforma del impuesto a las ganancias, en donde en general le pegó un poquito más a las provincias del norte, y lo que es el recorte de discrecionales, donde ahí provincia de Buenos Aires es la más afectada, porque, digo, para la provincia de Buenos Aires el 10% de sus recursos dependen de transferencias discrecionales. Entonces ahí me parece que la provincia va a tener que hacer un ajuste probablemente en el CAPEX para sostener el déficit primario que tiene y para no aumentarlo. Creo que esa es la estrategia que va a seguir. Y me parece que puede que haya algunas provincias que vayan a buscar algún tipo de transacción neutra en valor presente, algo parecido a lo que hizo Tierra del Fuego en enero de este año, en donde hizo un deal amigable y logró extender los vencimientos de sus bonos internacionales, los vencimientos de capital, sin cambiar el cupón, por 2 años. Creo que algunas provincias pueden explorar eso, pero serían deals muy amigables. ¿Destacarías algunas? Digo, no, ahí digo, creo que eso va a depender un poco de lo que sea la gestión de las propias provincias, digo, en ese contexto. Pero
Pero creo que hay varias que están explorando esos deals, algunos ya son Las públicos. que tienen regalías tienen ventajas. A ver, las que tienen regalías yo diría, lo hizo Tierra del Fuego hace poco, así que diría que no lo necesita. Y digamos, por lo que es Tierra del Fuego y por lo que es Chubut, perdón, y Neuquén, me parece que son provincias que si uno mira las regalías que recaudan respecto al servicio de deuda del bono, estamos hablando de regalías que son 5 veces más grandes que el servicio anual de deuda del bono. O sea que, digo, la posición de esos bonos es cómoda. Con lo cual, digo, puede que alguna provincia lo vaya a hacer y si lo busque y lo explore, de vuelta, serían deals positivos para los inversores, como fue el de Tierra del Fuego. Gracias, Eric. Enrique, tu visión. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, IAEF, por la invitación. Un gusto ver amigos, colegas en esta sala. Bueno, vemos que para un mercado de capitales sólido es fundamental una moneda. No hemos tenido moneda por muchísimos años, con lo cual se fue debilitando el mercado de capitales. Casi que estamos desacostumbrados, digamos, a tener un mercado que funcione, que financie las empresas, que financie al gobierno, que financie a los subsoberanos, como decía Eric. Hoy el gobierno está en camino eso, en construir una moneda a través de la estabilidad fiscal, recomponer el balance del Banco Central. Ese camino hoy creo que tiene las facultades el gobierno para hacerlo. Estamos en un país presidencialista, digamos, conforme a las normas. Las leyes que el DNU y demás le da otras herramientas, pero para poder lograr el superávit fiscal ya lo hizo sin esa normativa. Y creemos que está en ese camino, digamos, tratar de tener una moneda, que puede ser el peso, puede ser una canasta de monedas. Bueno, entiendo que la idea del gobierno es que la gente elija, ¿no? El desafío está ¿qué pasa una vez que tengamos una moneda, una vez que tengamos la posibilidad de establecer un mercado de capitales? Tenemos algunos desafíos, como decías vos, faltan recursos, faltan know-how en algunos lugares, o no hay lo suficientes, digamos. Nosotros estamos conversando con clientes, de alguna manera animarlos a que empiecen a construir, empiecen a organizarse, empiecen a pensar nuevos proyectos, a focalizarnos en el mercado primario, que es ínfimo, digamos, ¿no? Las emisiones que hubieron en enero fueron nada, digamos. Sí, mucho de corto plazo, ¿no? Nos vemos cheques, pagarés y demás, en 30, 60, 90 días. Bueno, eso es Argentina, la Argentina cortoplacista, ¿no? Entonces nuestro desafío es, bueno, levantar la cabeza, pensar hacia dónde vamos, qué queremos, ser optimistas, digamos, somos emprendedores, proactivos, digamos, vamos a tener un país normal, razonable, todos creo que queremos eso, digamos, ¿no? Somos optimistas con el país, ¿no? No es una cuestión de un gobierno u otro, ¿no? Es una cuestión de tener un país normal. Entonces, bueno, empezar a trabajar en ese sentido, ¿no? A propósito del panel anterior que moderó Pablo, vos me comentabas que ustedes también están trabajando en cripto. Sí, bueno, nuestro foco es ir al mercado, llevar al mercado a subsoberanos, municipios, provincias, pymes y empresas, y también darles una opción a los inversores institucionales que tengan la posibilidad de invertir en cripto de manera segura, que hoy no la tienen, claro que tienen la posibilidad de ir al exterior, pero bueno, que en algún momento en Argentina se pueda. Yo creo que podemos ser optimistas, en algún momento se pueda lograr eso, ¿no? Y nosotros estamos trabajando para eso, para tratar de lograrlo. Bueno, bienvenida a la diversificación de la oferta. Pablo, ¿qué hace PPI y qué recomienda? Bueno, estamos bastante en línea con lo que escribió Walter y Eric en cuanto a los flujos, a una unificación de los tipos de cambio más a fin de año. El Banco Central va a tener que tener reservas positivas para poder implementar una apertura gradual del cepo.
Pero creo que el mercado de capitales tiene una enorme oportunidad en los próximos meses. Tuvimos muchísimas aperturas de cuenta, producto de personas físicas o empresas que querían tener cobertura por la cantidad de pesos que tenían disponibles o que querían acceder a dólares a través de la compra y venta de bonos. Hoy esos dólares están disponibles y nos están pidiendo alternativas de inversión para esos dólares, lo que implica una enorme oportunidad para potenciales emisores. Las últimas emisiones de Edenor, Vista y demás, así lo llevaron. La última semana tuve 2 reuniones con 2 empresas pymes que están analizando proyectos de inversión y canalizar su inversión a través de la emisión de obligaciones negociables bajo el régimen simplificado. Otra empresa que me decía que al 75% hace 2 meses hubiera tomado una línea de capital de trabajo a 1 año, pero hoy no. Hoy es caro un 75%, ya se ven líneas en bancos en niveles del 55% y con una tendencia a la baja. Entonces, creo que de a poco, en la medida que el gobierno siga implementando las medidas y el camino, vaya marcando el camino, vamos a encontrar en el mercado de capitales de vuelta una alternativa para poder financiar todos los proyectos que ojalá vuelvan a empezar. Me parece que una clave es la parte legislativa, que en el Congreso puedan empezar a aprobar parte de todas las propuestas que están haciendo el gobierno. Y después el mercado argentino todavía se determina mucho por los flujos. Entonces, coincido con decían, hoy buscaría ser más conservador en un activo en dólares para una persona física. Los globales me parecen sigue siendo todavía una alternativa atractiva, obligaciones negociables. Y para empresas que todavía no acceden al tipo de cambio oficial y tienen sus restricciones, empezar a tomar algo de cobertura en algún activo dólar link y también en la curva media de la inflación. Okay. Esta es la recomendación que le están haciendo los clientes. Sí, sí, okay. Sí. Walter, y a propósito, digamos, del encuadre que hiciste, me gustaría que nos cuentes un poco cómo ves la hoja de ruta en el marco del Staff Report del fondo, que me parece que es el documento que más pistas nos otorga, habida cuenta de que muchas cosas no han sido explicitadas. Sí, a ver. Déjame pasar un avisito. En el último informe económico del IAEF se desarrolla de una manera muy detallada y digamos muy sólida el Staff Report, lo recomiendo especialmente, está a cargo de nuestro economista jefe Alfredo Gutiérrez Giró. Lo pueden ver en la web, en el sitio del IAEF. Ok, a ver. Para nosotros el punto neurálgico, y hay que coincido con Eric, el fondo quiere que en junio tengamos una especie de unificación cambiaria con la menor cantidad de limitaciones posibles, porque el cepo saben que va a existir, con la menor cantidad de limitaciones posibles de acceso de dólares. Ahí coincido con Eric plenamente, hay una cuestión de flujos. Si bien estamos en una época de algún ingreso exclusivamente por restricciones. Hacia mediados de año eso podría estar solucionado parcialmente con los ingresos de la soja. Es un one shot. Es un one shot. A partir de agosto, de vuelta, empezamos con los problemas, los breales, etcétera, etcétera. Con lo cual, el primer deseo del fondo de que hacia junio tengamos una unificación cambiaria más clara, con menores restricciones cambiarias, yo creo que no va a ocurrir. Ya vamos a ir hacia más adelante. Tasa de interés real positiva para nosotros sería deseable. Claramente no es el camino elegido por el gobierno en este cortísimo plazo. Sí creemos que va a tener que ir hacia una tasa de interés real positiva porque los flujos iniciales nunca son de IED, sino que son financieros. Si no le das una tasa positiva para hacer carry, no vienen. Y tampoco van a venir para hacer carry si no se pueden llevar fácilmente. Lo tienen que hacer con contado con liqui, que con el blend nunca sabés a ciencia cierta cuál es el tipo de cambio los 30 días siguientes. Porque te entran en juego el volumen de las exportaciones también. Sí creemos que es una muy buena hoja de ruta para seguir. Sí creemos que avanzar hacia la reducción del gasto público, la solvencia fiscal, es el camino que va a haber que seguir. Lo dice Milei claramente, pero lo venimos diciendo todos los economistas de hace no menos de 15 años. El problema principal de la Argentina es el déficit fiscal.
y es el punto que también que el FMI también está centralizando en su pedido, justamente empezar a tener cuentas claras. Me hace un poco, no de ruido, sino de cuál va a ser la solución, algo que dije al pasar, en cómo se va a atender la situación social. Todo esto tiene un costo social importante. Hoy la Argentina tiene 57% de pobreza, la misma UCA dijo que el punto más alto va a estar a fin de abril. No vamos a hablar de gobiernos pasados, pero era muy sencillo saber que esta pobreza iba a llegar, porque las estadísticas de hace 3, 4 años, 6 de cada 10 chicos menores de 16 eran pobres, en un país donde la educación es bajísima. Era sentarse a esperar que pasen los años, que pase 1, 2 décadas, para que esos chicos sean mayores de edad y nos vayamos a un 60% de pobreza. Ahí tenemos un problema serio, ¿sí? Donde cada medida que uno quiera llegar a implementar a largo plazo, que salga de largo aliento, para tratar justamente de tener cuentas fiscales estables, sólidas, te choca con una necesidad de asistencialismo que va a seguir existiendo. Me planteo las dudas en ese aspecto, en lo que es la consistencia a largo plazo. En el corto es una cuestión de flujos. Hacia mediados de año creo que los flujos los tenemos asegurados, la segunda parte se me plantean las dudas, y el principal duda que tenemos es la consistencia a largo plazo de las cuentas fiscales. Por eso lo nombré al pasar, pero para nosotros también es muy importante y hacemos mucho hincapié de qué va a suceder con el Pacto de Mayo con la oposición. Creo que ahí se van a empezar a sentar las bases de... Puede venir el partido político A, el C o el Z, pero que haya unos principios macroeconómicos que no se toquen, bien al estilo chileno o francés. Creemos que eso es básico para la Argentina. Creo que ese es el principal desafío, más allá de la hoja de ruta. Hoy tenemos un desafío político enorme en la Argentina. Si se logra sortear ese aspecto, yo creo que la inversión va a venir. Pero cuando yo miro un poco todo el mapa global, cuando digo global me refiero a la argentino, no estoy mirando afuera. Por lo menos los próximos 2 años, si todo sale bien, la Argentina va a ser un país donde el negocio lo vamos a hacer los argentinos. Pero no cuando digo negocio, en el negocio, se le puede pensar de cualquier manera para negocio, ¿no? Estoy pensando en la inversión. Yo no veo empresas extranjeras con toda esta problemática que tiene la Argentina y que todavía estamos con pies de barro en todo lo que querramos hacer, que un extranjero que no esté en la Argentina quiere hundir dólares en la Argentina. Sí, lo puede hacer Lithium Américas. ¿Sí? Empresas que vienen justamente por toda la riqueza que tenemos en materias primas que se están usando mucho en el mundo. Pero creemos que hay que seguir esperando a largo plazo. O sea, es de largo aliento. La construcción nos va a llevar un tiempo a la Argentina. Preguntas que nos llegan del público. Eric, ¿qué están recomendando en Equity? La verdad que, a ver, Equity me parece que hoy sigue siendo un play bien macro de Argentina, digo, en tanto y en cuanto se avancen las reformas en la consolidación fiscal, en levantar el cepo, el Equity tiene un recorrido. En general ahí los bancos han estado siendo un poco castigados por el hecho de que han estado sumando en su hoja de balance de riesgo público, diría. Creo que en general las energéticas son las que en un escenario de normalización tienen para liderar la suba del equity en Argentina. Lo siguen siendo. Sí. ¿Pesos o dólares a mediano plazo? ¿Qué opinan Pablo, Walter, Enrique? Pesos atados a la inflación me parece que es una buena alternativa, pero siempre dentro de una cartera, de un mix. Sí, hay que tener una cartera equilibrada. O sea, todavía el sinceramiento cambiario no terminó. Claramente una cartera conservadora, bonos y más, que podés llegar a tomar algo de los beneficios en caso de que se estabilice, pero si llega a funcionar, el equity claramente va a ser la forma de tomar ganancias en el mediano plazo, ¿no? Pero para eso, de nuevo, está el desafío de generar nuevos títulos, ¿no?
Hoy está muy acotado, muy chico el mercado, y vamos a tener que trabajar en eso, me parece. Coincido un poco en lo que decía Walter respecto a que las reformas se puedan consolidar en caso de acuerdo, ¿no? Me parece que los acuerdos no van a ocurrir ya, digamos, posiblemente ocurran cuando se vea que esto va funcionando, que se van estabilizando las cuestiones, y ahí la política, otros sectores de la política se vayan sumando, ¿no? O sea, no ocurrió en muchísimos años, que ocurra de un día para el otro me parece que no es fácil, ¿no? Pero a medida que se vea que esto va funcionando, que la gente lo apoya, que se van generando negocios, coincido que serían negocios argentinos, y tenemos con qué, hay un PBI y pico fuera del sistema, digamos. Una vez que los argentinos apuesten por el país y empiecen a trabajar en ese sentido, creo que se van a ir sumando los más rezagados, digamos. Sí. A mí, si me permitís acotar algo, a mí lo que me preocupa, desde el punto de vista de la toma de decisiones de la inversión, cómo vamos a armar una cartera. Es como que tenemos que apostar a ganador, porque no tenemos instrumentos cortos. Entonces, cuando tenés que apostar a instrumentos largos, estás apostando a ganador, porque si algo sale mal, se desploman en 3 minutos. En cambio, con los cortos no es que no se desploman, pero obviamente al ser corto tenés una caída acotada. Estás en devengamiento, y tenés un montón de alternativas diferentes. Bueno, ahí es un poco lo que planteaba Eric con relación al Yenga, ¿no? Sí. Se eliminó la tasa mínima de corto. Esto obviamente implica un desahogo para los bancos de alguna manera, porque en los últimos tiempos con esta tasa estaban teniendo dificultades, pero también es cierto que para inversores institucionales de pronto el no tener instrumentos de corto es una complicación y a la vez es un riesgo que ha tomado el Ministerio de Economía y hasta ahora con buenos resultados. No hicimos ninguna referencia al mercado internacional porque sobre el final van a tener un excelente panel con 2 especialistas de lujo que son Javier Timerman y Todd Martínez, así que exprofeso lo dejamos para el postre. Simplemente quiero cerrar con una reflexión. Parecería que el tema dolarización ha quedado un poquito de lado. El 1 de marzo ni siquiera fue mencionado en el discurso ante la Asamblea Legislativa por el presidente y parecería que hoy hemos virado un poco hacia lo que podríamos llamar competencia de monedas y con esa idea, de nuevo, las señales apuntan a que la moneda doméstica será una moneda transaccional y quizás el dólar sea la moneda de ahorro, pero no necesariamente tiene que ser así. Ahora, para eso sería bueno tener algunas señales de un poquito más largo plazo, si esa fuera la intención. En ausencia, digamos, de fondos de pensión, no es tan fácil acumular ahorro, pero eso no quiere decir que no se pueda. Y 2 países vecinos han optado por políticas sistemáticas de largo plazo que han permitido que su moneda doméstica sea también una moneda de ahorro. Chile lo hizo bajo un formato, Brasil lo hizo bajo otro formato. Ambos crearon bajo esquemas distintos fondos de retiro. Unos optaron por una moneda indexada, los otros optaron por una tasa de interés real positiva consistente a lo largo del tiempo que les ha permitido una profundidad enorme. Es decir, se puede hacer, nosotros también podríamos hacerlo, también estaríamos en condiciones de hacerlo. Sería importante recibir señales en ese sentido. Sabríamos cómo hacerlo, la Comisión Nacional de Valores nos ofrece herramientas perfectamente aplicables y también tenemos inversores que lo saben hacer. Y serían una excelente oportunidad, una excelente variante para fortalecer una fuente de crédito en moneda doméstica que para todos los negocios siempre es un poco más previsible, un poco más estable, dada nuestra historia sobre todo. Así que muchas gracias a todos por acompañarnos en este panel. A ver, un comentario acá de Douglas Elespe. Sí, aprovechando, dijimos que lo vamos a hacer interactivo y ahora con el coffee break va a ser más fácil, pero Jorge dijo algo muy importante respecto a que el informe del IAEF respecto al trabajo con el fondo y sus condicionamientos, etcétera, del IAEF es no solo muy claro, sino muy profundo. Francamente parece lo mejor que se ha visto en la literatura recientemente
así que los invitamos a todos a mirarlo. El que elaboró esto está entre nosotros, como también lo comentó Jorge, que lo pueden consultar, no hagan cola, pero creo que pueden aprovechar para hablar con el doctor Gutiérrez Giró. Y también en materia de dolarización tenemos uno de los grandes expertos que estuvieron trabajando en el tema fuertemente, que es Mariano Flores Vidal, que también está en la audiencia. Así que si no lo conocen, busquen cartelitos por todos lados, porque es una de las personas que más sabe del tema por lejos en el país. Así que quería aprovechar para que durante el break alguno pueda aprovechar, gente de la audiencia. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Felicitaciones, excelente panel. Bueno, si desean escanear el código de la encuesta, está allí en pantalla. Gracias a la gente de PPI, de Estructuras Financieras, de Wise Capital y de Puente por habernos acompañado.